Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca El El camarógrafo, camarógrafo, de una, Cameraman. el cameraman, me salió mal la nariz volviendo. El cameraman, una película dirigida, si no me equivoco, por Buster Keaton, protagonizado por él también, un conocido actor cómico de la era del cine mudo. No, esta es una... Yo tengo que estar dirigida por Edward Sedgwick, Ok, pero ok, bueno, no, porque vos. varias de, según tengo entendido, varias de las de él las dirigió él, pero bueno, Yo pensaba lo mismo. claramente esta no fue así, así que me arrepiento de lo que dije. Y, como decía, esto es una película muda, una comedia, sobre un camarógrafo y sus eh, varios mm, infortunios, Sí, desventuras. desventuras, en el proceso de intentar enamorar a una chica que trabaja en un diario o en un... Sí, un Yo diario. nunca supe dónde trabaja esa Sí, chica sí, porque era eso. como un diario, pero a la vez tenía muchos camarógrafos. No, no fotógrafos, sino filmadores. Bueno, de todo un Pero poco. Lo bueno, importante es que se encargaban de cubrir noticias, eran periodistas y demás. Y, y bueno, nada, es un tipo que trabaja en la calle como un camarógrafo. eh, Saca fotos de la gente como recuerdo para que se lleven. O sea, vende eso. Y conociendo a esta chica y demás, y viendo que le presta atención a los camarógrafos, entre comillas, de verdad, él decide hacerse camarógrafo también para impresionarla. Em, y esa es la trama. sí, bueno, agrego que la película es de 1928 y que él ya era fotógrafo, hacía fotos de retratos chiquitos, una especie de trabajo callejero por lo que vemos, Cosa que y ya dije. sí, como decís vos, para enamorarla, quiere convertirse en filmador profesional que tiene otro estatus. Ujú, así es, así es. Bueno, Este, arrancamos con cinematografía. Eh, me pregunto, vos sabés que después debería por ahí hacer un repaso de lo que nos pasó con El hombre que ría, otra famosa película en blanco y negro que vimos, ¿no? claro que sí. Eh, porque en el caso de esta película yo creería, digamos, que los momentos en los que más brilla visualmente es cuando tiene que andar persiguiendo las piruetas de Buster Keaton, de su personaje, el camarógrafo, ¿no? Por ahí cuando sale corriendo, darle una voltereta, lo que sea, como para, no, mostrar sus habilidades, qué sé yo, particularmente... Y considerando también, ¿no? Las limitaciones de la época, por ejemplo, esa escena en la que el personaje de él corre bajando, baja corriendo unas escaleras para intentar llegar a una llamada de teléfono de la chica con la que está intentando salir. Y Sí. lo vemos, ¿no? Atravesar uno y otro piso hasta que se pasa, ¿no? Y llega, por ejemplo, al sótano, cuando está subiendo lo mismo, se pasa y llega eh, a la terraza, qué sé yo. O sea, Ujú. tiene esos momentos que me parecen ingeniosos y que me parece que son ingeniosos en el sentido de la época en la que se hicieron, ¿no? El esfuerzo que les debe haber representado para estar grabando todo esto, porque, digamos, todo se ve como una toma continua, ¿no? No es que Totalmente. eh, estamos viendo algo que se hizo a lo largo de varios intentos y Buster Keaton lo tuvo que... Probablemente no lo haya hecho de una, ¿no? Pero lo que digo es... eh, como que muestra el esfuerzo que representaba, ¿no? Hacerle el seguimiento de los movimientos y todo eso sin poder trabajar necesariamente con tantos retoques modernos y demás. ¿Qué sé yo? Me parece que en ese sentido la película está buena, ¿no? Seguir todas estas cosas. Eh, Me parece que hubo un poquito más de diálogos que no necesariamente se entendían que era lo que estaba pasando en escena, con lo cual noté, digamos, por ahí que no había tantos cortes para presentar el diálogo, no con las tarjetas, y que eso, podían ser varias cosas, lo que se estaba como diciendo, eh, de diálogo en diálogo, y que a mí no me gustó tanto como por ejemplo me pasó con El hombre que El ríe. hombre. No me parece que haya estado mal, no me parece que los personajes no hayan sido expresivos, pero lo que digo, digamos, en esto que por ahí eran los cortes o en la espera para introducir estos diálogos escritos, ¿no? Acá por ahí faltaba más y no estoy tan de acuerdo como lo llevaron en esta película.
Y fuera de eso, este, qué sé yo, es una película que trabaja con mucha gente en escena consistentemente, ¿no? Siempre hay muchos extras, eh, digamos, gente alrededor del protagonista, excepto en los momentos por ahí muy raros en los que realmente es casi la única persona en escena. Y, y que a mí me llevan, o sea, dado como se dio toda esta historia, ¿no? Que son viñetas de las aventuras de este tipo mientras está intentando conquistar a esta persona y demás. Bueno, lo que yo pude observar de escenario a escenario, la verdad que me resultó bastante normal. O sea, no pude sentir, por ejemplo, eh, bueno, lamento caer tanto, ¿no? En el hombre que ríe, pero es como que Es la referencia obligatoria. y además me parece un punto alto. O sea, realmente, me parece Ujú. que lo que tiene, ¿no? Es como una inventiva con los escenarios, el hombre que ríe, o todo ese tema de época que lo tradujeron muy bien, entonces realmente fue un trabajo fácil de recordar. En esto fue de ciudad en ciudad, de momento en momento, y yo no encontré demasiado que afianzar o decir, che, esto me lo voy a acordar siempre. Sobre todo porque también una de las cosas por las que he conocido a Buster Keaton, ¿no? Es que él hacía como muchas proezas y acrobacias y demás. Y todas esas proezas usualmente lo hacía sin ningún tipo de, por ejemplo, de seguridad. No lo hacía con un arnés ni nada que lo sostuviese. El tipo se mandaba. Y me parece que es evidente, ¿no? La velocidad a la que está grabado, las escenas en las que él corre, cuando se cae de un colectivo y se vuelve a subir y todas esas cosas. Me resulta evidente, pero tampoco me resulta súper llamativo. O sea, entiendo que lo haya hecho ahí y demás, pero estas no son por ahí. Me parece que en esta película no hubo tantas escenas memorables como suele ser conocido Buster Keaton. O sea, es un tipo de actor que en las varias escenas que ha tenido es muchas veces agarran y han sobrevivido, ¿no? Al recuerdo, a la memoria del público. Y en este caso me parece que en esta película le falta un poco de esa magia visual, de esa, sí, o sea, de esos elementos que por ahí recalcaban tanto. O sea, un recordatorio, por ejemplo, es la famosa escena en la que se le desmorona una casa encima y él sobrevive porque justo está en el agujero de la ventana, ¿no? Ujú. Es súper icónica esa escena. Y en esta película realmente siento que no llegamos a nada de eso, así que en el apartado visual no, no encuentro demasiado. O sea, no. Como para recordar, no me parece que haya estado mal. eh, pero dentro de lo que es el desarrollo de la película y el humor y las situaciones que presentan y todo eso, o sea, no es particularmente demasiado interesante y por eso creo no también que es como limitante los escenarios que podemos recorrer junto a los personajes. Eh, con la música también, ¿no? De nuevo, como estos son tan situaciones genéricas o situaciones de comedia en la que lo único que nos debería interesar, digamos, es la interacción entre los personajes o cómo se están llevando y demás, ¿no? Entonces, realmente como que la ambientación, ¿no? Las sensaciones que te van generando con esta música son esperables, son eh, lo que se debería usar para estos momentos, o al menos en la época, y no, yo no termino de conectar, no siento, digamos, que me haya cruzado con composiciones o momentos en los que el sonido y la música a mí me terminaban de transportar a estas situaciones del personaje. Así que voy a vos. Bien, sí, 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 en general estoy, como siempre, como muchas veces bastante de acuerdo. A mí me pareció digna. Estamos hablando de una película que se hizo hace 96 años, que no me parece poco. Ujú, La imagen me gustó mucho, seguramente es una versión emprolijada, que se haya hecho muchos años después. Hubo algunas veces donde vi cosas interesantes con las cámaras, como esa escena que también mencionabas vos, la de Buster Keaton subiendo y bajando las escaleras. A mí eso me pareció hiper ingenioso, me divirtió la escena, más allá de que se volvió muy repetitiva. Dentro de su misma escena, no es que lo hicieron 4 veces en la película, pero hicieron larga la escena esa. Para mí es la apuesta de la película, esta escena. ujú, Y en cuanto al sonido, estamos hablando de una película sin voces, estilo mudo, donde paraban la escena y una pantalla negra decía con subtítulos lo que querían decir los personajes. A mí no me pasó de querer ver más subtítulos, para nada, entendí lo que quisieron decir, sé que vos también, pero a mí no me hubiera parecido necesario más subtítulos. Al contrario, me pareció muy bueno que, que por ahí el subtítulo eran 2 frases, pero los personajes hablaban bastante más, entonces daban a entender que esas 2 frases eran como una especie de guía que nos daba la película, pero que los personajes en realidad habían hablado mucho más que ese poquito. Bueno, me pareció lindo
esto de no entenderlo como subtítulos, como los que usamos nosotros todo el tiempo, sino entenderlo como una guía justamente de lo que se trata la charla, de para qué lado va la charla. Bueno, Eh, pero, o sea, eso es algo que también estuvo en El hombre que ríe y en ese caso me pasaba lo mismo, o sea, sentía que me pasaba lo mismo de entender que estamos con abreviaciones o estamos con alguna frase particular como para terminar de definir un avance en la historia, mientras que en el resto por ahí hablaban y ni siquiera hablaban en inglés, porque no es una película inglesa, no era una película alemana, si no me equivoco, de algún otro país similar, cercano, potato potato. ya te confirmo. Y aún así, con esa barrera yo lograba entender las emociones de los personajes. O sea, me parecía que era mucho más claro cómo se estaban comportando los personajes de escena a escena. Sí, 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 está bien. Entiendo lo que decís. Creo que acá tampoco había un arco narrativo, un arco de sensaciones muy grande. Era Ujú. bastante obvio lo que todo el mundo quería acá. Sí. Ya te digo, estoy viendo ¿De de qué dónde? país es. Sí. Nueva York dice acá. No, pero eso es una referencia. No. País. Estados Unidos. El hombre que ríe. 1928, mismo año. Por lo que a mí me pareció, se trata de este tipo de película que cuenta con una banda de sonidos específicamente acompañando las escenas, reaccionando musicalmente a las caídas, las resbaladas, los golpes, etcétera. No solo con onomatopeyas audibles, o sea, como una trompeta haciendo rap, sino también durante todo el resto de la película. Los viajes, las corridas, estaba todo musicalizado. Y si bien, por supuesto que no es algo lindo de oír, es algo que envejeció mal en general, no es algo que yo me pondría a escuchar mientras barro la casa, a mí me pareció bien, qué sé yo, acompañó bien la música, la imagen, no quedó nada apretada ni forzada, tampoco fue una genialidad, pero qué sé yo, quedó lindo, quedó digno, como usé antes, esa es la palabra. Ujú. Quiero rescatar también la recurrencia de varias escenas muy multitudinarias. A mí eso siempre me gusta, y de nuevo, cuando estamos hablando de una película tan vieja, se ve que acá Buster Keaton ya era Buster Keaton, entonces han hecho, si bien coincido con que no quedó ninguna imagen icónica, ningún meme, para decirlo de alguna manera, eh, hubo esta pelea esta escena de la pileta, donde había muchísima gente yendo y viniendo, las dos o tres veces que la calle había un lío bárbaro, papeles, se ve que había desfiles, era un periodo alborotado de estas calles, porque cada vez que salíamos a la calle había un quilombo bárbaro. Ujú. Este, las de la redacción del diario, llena de esta gente con las cámaras tan gigantes y molestas, yendo y viniendo, corriendo, golpeando a la gente. Y mi favorita, por supuesto, la del barrio chino, que a mí me encantó la propuesta, más allá de que todo lo que podamos decir después sobre esta escena, a mí me encantó los miles de estímulos visuales que tenía todo el tiempo, los disparos, las corridas, siempre había algo que ver y a mí cuando pasa eso, yo lo disfruto, así que me gustó esa parte de la cinematografía. Vamos con tus actuaciones. Muy bien. Sí, o sea, está bien. Mira, ahí tengo que estar de acuerdo con vos. Me parece que la escena de la lucha en el barrio chino funcionó. O sea, me parece que jugó bastante también, de todas maneras, con los movimientos del personaje, con el peligro en el que se encontraba y cómo iba Ujú. eh, lidiando con la situación. Tengo que decir también que me llamaba la atención cómo es que hacían para coordinar los movimientos del mono, porque incluso en un momento acuchilla a alguien, ¿no? Eh, Sí. Nada, me parece que está bien realizada la escena. Eh, Así que entiendo esto que vos decís. Yo lo que me refería era, digamos, que faltan más ese movimiento acrobático tan característico de Buster Keaton por ahí en estas situaciones. Entonces eso era, digamos, lo que digo, digamos, sí. O sea, no termina siendo icónica la película en cuanto en cuanto a lo que él logra. Yendo a lo que es actuaciones, hoy, bueno, antes de empezar, ¿no? Te estaba mencionando que me parece que tenía una cara bastante especial, Buster Keaton, o al menos diría yo que eh, ¿sabes lo que? Ahí está. Lo que, digamos, una cara que lo volvió muy expresivo, muy resaltante contra todos los rostros de personas, ¿no? Que solían ser más grandes que él, o sea, en tamaño, ¿no? Se los veía más robustos. Y creo que eso genera un buen contraste entre lo que era él, porque constantemente no te ve un tipo que es un tipo ágil,
de baja estatura, ¿no? Como que uno de sus problemas era estar lidiando con el mundo a su alrededor que lo sobrepasaba. Entonces, yo diría que nada, estaba muy bien representado en cámara todo eso. Y él claramente no, o sea, está muy cómodo en ese papel. Me parece que lo interpreta bien, que todos estos gestos físicos dicen mucho. O sea, en ningún momento me quejaría, digamos, en lo que era consolidar los diálogos, ¿no? Jamás me podría quejar de lo que él estaba logrando en cámara, eh, con las expresiones que ponía, cómo se veía que reaccionaba ante los demás personajes. El resto me parece que estuvieron bien, tampoco, qué sé yo, había demasiado. Me parece que Buster Keaton tenía, digamos, todo el grueso, ¿no? De tener que estar representando un papel, no diría profundo, pero más expresivo, porque bueno, no era la persona a la que le pasaban todas estas desgracias y demás, y qué sé yo, la muchacha tenía emociones bastante simples, o sea, era un papel muy sencillo, ¿no? De una chica que por ahí está enamorada o interesada en alguien y se enoja o sonríe y demás, no hay. Esta no es una película, digamos, con espacios muy profundos, ¿no? Para que estén escarbando los actores. Lo que tenían que hacer lo hicieron, también, gran actuación del mono. Sí. Simplemente no sé qué tanto se puede decir acá. Realmente en lo que eran, ¿no? Los elementos, es como que todo el mundo estaba quieto y lo que acá una de las cosas que más importaba por ahí eran las expresiones que ponía Buster Keaton, ¿no? Es como que el resto era secundario para las necesidades de la película, ¿no? Es como que el foco siempre estaba ahí. De todas maneras, también te puedo decir que me resultaba como bastante expresivo y característico el Kana, pero también de cierta manera se sentía, ¿no? Como un Kana arquetípico. Lo mirás y decís, Obviamente. este tipo nada más puede hacer de Kana por las expresiones y demás, ¿no? Para lo que era la idea de la época o la caricatura de la época. Em, pero de nuevo, sin haber logrado nada demasiado profundo. Quisiera ver si vos lograste encontrar algo más en este aspecto, pero bueno, no es una comedia bastante sencilla que en ningún momento nos exigió. Voy a vos. Sí, por desgracia estoy en ese mismo lugar. Las actuaciones me parecieron totalmente de código, de registro, o por lo menos la de Buster. Todos los demás, o la gran mayoría de los demás, venía a sostener las estructuras para que Buster Keaton juegue, ¿no? Entonces hubo algo de Popeye con Olivia y los forzudos a su alrededor, que él se las ingeniaba para correr, empujar, sacar de ahí, para poder quedarse mano a mano con ella. También hubo mucho de Chaplin, eran contemporáneos, mucho de ese registro. Y realmente lo único que puedo hacer es apreciar que todos hayan sabido ponerse en ese registro. Si bien no es mi favorito, este código actoral, Ujú. sí me gustó que nadie se haya sentido forzado, desubicado, mal parado o avergonzado de este registro. Jugaron todos a eso y jugaron relativamente bien. Y salió algo muy digno de ver. Y algo que quiero agregar, y ya te dejo el guión porque no hay mucho más para decir, es que, de nuevo, como la película es tan antigua, no es que ahora hacen una película cómica y usan este registro. Ellos, más allá de estarlo usando, lo estaban creando, estaban inventando una manera de actuar. Quizá ya existía, ¿no? No sé cuándo nació este tipo de actuaciones así tan caricaturescas, pero había algo de abrir caminos en esto, en estos registros tan particulares. Y bueno, eso es mi reconocimiento y vamos con tu guión, tu apreciación sobre el guión. Bueno, pues es que me parece que es importante aclarar también en el guión, y al menos la versión que yo vi, que te aclara, ¿no? Que esta es una película que fue restaurada y que hay 3 minutos de la película que nunca pudieron ser recuperados porque se perdieron en el año 1951. Mira qué lástima. ¿Vos sabías eso? Para nada. Ok, bueno. Después voy a explicar por qué me parece que es relevante eso, si es que tenía algo que ver o no. Dale, me Em, gustaría. Como comedia, o sea, realmente estamos no, algo muy sencillo. Es un tipo que es medio venido a menos, no tiene... Por ahí tendrá algo de carisma además, pero realmente no es un tipo que se le dé muy bien o que sea considerado un langa de que se va a levantar a todas las minitas como él, no, la imagen en este tipo de películas, en este tipo de comedias. Em, y seguimos realmente algo que es de esperar de un principio, ¿no? Se fija en una mina, la empieza a perseguir y quiere levantársela. Y me acaba de distraer el perro llorando que lo escuché con mucha intensidad. Bueno. Él se quiere levantar una mina, no sabe cómo hacer hasta que descubre que pues, sí, por ahí sí se hace fotógrafo y demás, pero nadie lo toma en cuenta porque él es pobre, o sea, tiene pocos recursos, no tiene para una cámara
una buena cámara. No, y así se le van dando todas sus desventuras, qué sé yo. Cosas que muchas veces tienen que ver con lo ignorado que es él dentro de lo que es su tamaño, ¿no? Su capacidad física. Al ser, nada, es una persona que uno diría un petizo, ¿no? Una persona Ujú. escuálida y demás, y que realmente no hay mucho chiste más allá de que eso, ¿no? Dentro de lo que son sus características. Usualmente lo vemos a él escena comparado con personas que son más altas, más grandes, más forzudas que él, y eso es lo que lo lleva, ¿no? A escenas como, por ejemplo, en la pileta, que básicamente se le cagan de la risa por él ser un petizo que está con una reminita, eh, y no digamos, no hay ninguna otra situación eh, más profunda que esa y demás. Eh, es desesperado, ¿no? Para este tipo de Ujú. comedias y para la época, ¿no? Para estos momentos eh, en los que se va desarrollando lo que se considera el cine, ¿no? Se va experimentando y se va probando y se avanza y se avanza y se avanza. Y bueno, eh, más en un género que es tan dependiente de la época eh, como lo es la comedia, ¿no? Inclusive cosas como el terror, te diría que también van cambiando. Muchas cosas, ¿no? Obviamente tienen un contexto cultural en el cual van a funcionar o dejar de funcionar, pero a mi parecer estos géneros tienden a como quedarse muy atrás en lo que es el paso del tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, no es, qué sé yo, ningún momento de esta película a mí me resultó genuinamente gracioso, no me resultó de decir, che, loco, qué bueno que está esto, mirá cómo lo explayaron, cómo lo metieron, cómo están ahí en el medio diciendo, che, este chabón le pasa esto, jajaja, el absurdo, lo que sea, ¿no? Es el tipo de comedia que a mí me gusta, entonces no lo puedo disfrutar. Y cuando a mí, o sea, me quedo sin la comedia, entonces lo que tengo que mirar es la historia de un tipo que se quiere levantar una mina y ya. Y en el medio termina, si bien no hay muchas personas que son cruel con él, en el medio él también termina realmente siendo cruel con otras personas o vengándose además. Y, y no encontramos demasiado para analizar o hablar de la trama. Eh, Se quiere levantar una minita. Como se la quiere levantar, entonces se fijan que le gusta a ella y empieza a hacer eso o que admira a ella y son los camarógrafos. Y tiene problemas porque él no es tan buen camarógrafo. Ella lo ayuda. Al final parece que no, que él se mandó cualquiera o lo va a dejar de lado. Y lo termina salvando de que no se ahogue. Y, y en el paso, sin querer, se queda demostrado que el chabón con el que ella estaba saliendo, otro de los camarógrafos, era un pelotudo. Y ya está, o sea, es una historia que ya todos conocemos, ¿no? Ujú. No hay nada más ahí. Y entonces, qué sé yo, ¿qué puedo hacer yo para tratar de analizar la película en un contexto en el que la trama es sencilla, ¿no? Todavía se estaba tipificando, y que no siento yo que nos pueda otorgar más eh, o que haya tenido interpretaciones o situaciones que realmente fuesen memorables desde un punto de vista, como te he dicho, emocional o visual, ¿no? Em, entonces termino escapándome de esta película sin mucho para decir en estos apartados. Estuvo ahí, presentó sus situaciones, presentó sus personajes, jugaron, caídas, volteretas, alguna cuestión ingeniosa, pero qué sé yo. Por ejemplo, tenés toda la escena de cuando él está jugando béisbol en el estadio vacío y qué sé yo, es interesante por la mímica de él estar jugando cuando no tiene ningún elemento y demás, ¿no? O sea, la interpretación, pero tampoco tiene demasiada profundidad eso, no tiene ningún valor más que decir, ah, mirá qué loco. Qué ingenioso que lo está haciendo. Cuando lo ves por primera vez en toda tu vida, decís, bueno, sí, está bueno. Cuando lo analizás fuera de contexto, casi 100 años después, sí, te quedas muy corto con esta película. Y es esa mi sensación general. Vi una película de la cual no puedo obtener nada sin tampoco poder decir que es una película mediocre, qué sé yo. Ahí claramente hay una inventiva, una energía muy particular de parte de Buster Keaton, entonces se puede entender por qué él eh, entre comillas, se volvió una leyenda del cine y también fue olvidado por las masas en cuanto surgió el cine con sonido, ¿no? Ujú. El cine moderno, por así decirlo. Pero no tengo más para decir de la película que esto, qué sé yo. Ni siquiera le diría a alguien que la vea que es fundamental dentro de lo que es la cinematografía de Buster Keaton, porque como te dije, tampoco hay escenas icónicas por las cuales él realmente no, ya muchos años haya sido visto, observado o definido como
eh, un, un acróbata o lo que fuese, ¿no? O sea, por todos estos eh, cosas este tipo de escenas tan peligrosas a las cuales él se atrevía sin ningún reparo. Voy a vos. Bien, sí, 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 tristemente estoy bastante de acuerdo. El guión me parece que fue lo que más pagó todo esto del registro humorístico de época. Lo que suelo decir yo con el guión en las producciones, o en los megatanques, o en las producciones de terror, o en las producciones así con algo interesante que ofrecer, como la de Nolan en Tenet, es que el guión viene a ser una especie de estructura que se pone al servicio de los fuegos artificiales, como yo llamo a estas cosas. Acá siento lo mismo, el guión se pone al servicio de este chico Buster Keaton para que haya una explicación de por qué este muchacho corre de acá para allá y nos hace reír por lo torpe que es, por lo, no sé, por lo enamorado que está, por lo roto que tiene su cámara, etcétera. Siento que todo lo que haya para analizar es negativo porque había mucho de sentido común de la época donde nada importaba y el registro cómico donde nos tenemos que reír de muchos personajes porque tienen ciertas características de las que tenemos permitido burlarnos. Para empezar, por supuesto que toda la historia se motoriza en base a este interés romántico que tiene un protagonista hombre por una protagonista mujer, Ujú. entonces él la tiene que conquistar, la tiene que enamorar, tiene que hacer todo lo posible. Este, y bueno, la mujer obviamente era hegemónicamente bella, y bueno, de nuevo, entrar a trabajar a la empresa con todo el tema económico que eso representa, y el tema de estatus que te decía hoy, y el amor heterosexual y monogámico, ya está todo sobre la mesa. Para conquistarla, en repetidas ocasiones, choca o maltrata a diferentes personas, en especial mujeres gordas o viejas, o con diferentes características, de las que, como te dije, tenemos permitido burlarnos, porque está bien que nos burlemos de una mujer gorda, Ujú. ¿no? Por último, el gran desastre de la película, lo que ¿cómo se dice? Adelantaba hoy, fue que la gran interna, que nunca entendemos bien, entre dos bandas chinas de delincuentes, que deciden cagarse a tiros a plena luz del día en medio de una fiesta religiosa de ellos, sin ninguna explicación o sin ninguna explicación que a nosotros nos haya llegado. Entonces ahí entra en juego esto de los prejuicios horribles, donde ya sabemos que siempre los norteamericanos son héroes, capitalistas, trabajadores elegantes, hermosos y nobles, y por otro lado están los otros que son sucios, que son bárbaros, que son gitanos que tienen monos esclavizados que bailan para hacernos reír, o son chinos que se cagan a Ah, tiro. me había olvidado de ese momento. Bien. Y bueno, como dije, más allá de todo eso, acá no pasó nada. Era un loquillo corriendo de acá para allá y tropezándose con todo el mundo para que la gente se ría. Me parece tan noble como boludo. Y eso último es responsabilidad del guión. Y por otro lado, agradezco la duración, porque no era lo mismo esta película durando lo poco que duró que una película igual, pero que dure 2 horas y pico. Así que eso me queda por agradecer y vamos a alguna especie de puntaje o de conclusión. Me interesaba eso de la película que se había perdido. Ah, sí, me olvidé. Em, Cuando llegamos a las partes finales de la película y la chica de la que él está enamorado se va eh, a un paseo en bote, no tenemos ningún tipo de explicación de cómo quedaron, cómo llegaron ahí, por qué él está ahí, qué es lo que está pasando, digamos, para que se haya dado este desarrollo. Es como que él se va derrotado y de repente aparecemos en una playa, hay un bote, están paseando Ah, y él claro, también está, sí, ¿no? sí, Eh, pasearla. pero justo ahí donde ella estaba, entonces no entendemos si la estaba siguiendo, porque lo último que sabemos era que él ya como parecía resignarse y decirlo, bueno, listo, nunca más te voy a ver, ¿no? Y ese tipo de cosas, así que no entiendo ahí qué es lo que pasa con la trama, por qué se pega ese salto, porque al menos en el resto de la película venía, Sí, mal que hay, mal, hay un hilo. venías entendiendo de cómo pasaban las cosas. Y bueno, para mí son estos famosos 3 minutos que se perdieron de la película y nunca fueron Ah, pero recuperados. no sabes si efectivamente son esos 3 minutos. No lo sé. Simplemente que esa parte de la película es la que más ruido me hace en continuidad y bueno. Ah, yo ahí lo que entendí era que él fue a cubrir esta carrera Pero él y cuando fue, ya no estaba siendo fotógrafo. bueno, pero fue con su cámara, así que de alguna manera Claro, fue. sí, o sea, está bien, sí, ellos en un principio lo están como que intentando correrlo, hacer que no esté ahí, pero de Claro. nuevo, todo el setup de la situación no se entendió. Sí, sí, puede ser que falte un poco de contexto, pero a mí yo no sufrí esa falta de contexto porque no estaba buscando tampoco mucho contexto, y porque vi a alguien que estaba ahí. La chica fue con su novio, con su pareja a pasear, y él estaba sacándole fotos a la carrera. Como si yo voy a la laguna y hay una carrera y me cruzo con alguien que está sacándole fotos a la carrera. Pero bueno, nada, entiendo lo que decías y vemos el puntaje. Bueno, voy a dar un 5. No, o sea, me parece Ajá, me mira. parece que es una película de... Sí, porque de nuevo, como te digo, esta aunque se me sirvió para decir,
che, hay algo ahí de Buster Keaton, puedo llegar a verlo, puedo llegar a entenderlo, no cómo se comporta, qué tiene él de característico, entonces eso es lo que me parece que levanta la película. Si este hubiese sido cualquier otro actor, y no, para mí esto es un 2. Ujú. Simplemente no me parece que esté mal hecha en general, o sea, me parece que está ahí en un nivel de buena producción, el humor ya es viejo, las escenas son viejas, los desarrollos ya son viejos, pero Buster Keaton te levanta, su sola presencia te Definitivamente. indica que hay algo más, simplemente no lo terminamos de disfrutar en este caso. Bien, yo le voy a poner un 3.6 porque como decíamos antes de grabar, yo necesito un mensaje más allá de ver las cosas lindas que acá Buster Keaton realmente se disfruta. Yo elegí esta película porque quería saber quién era Buster Keaton, porque lo había escuchado mencionar mucho, pero no tenía ni idea. De hecho, no conozco esa escena que decís en la que se cae en una casa y él sobrevive. Ujú. No, no conozco nada icónico de él y pensé que con esta película me iba a bastar para saber quién era y bueno, ya lo tengo visto. Pero como te digo, no me alcanza. No es de esas excepciones, por ejemplo, Wes Anderson, que es dentro del cine lo que yo llamo mi excepción a mi problema con el mensaje. Ujú. Acá el mensaje no me interesó y Buster Keaton llegó a enaltecerla hasta el 3.6, nada más que eso. Entiendo, perfecto, y bueno, así hemos terminado. Así hemos terminado. Y Ya, seguimos. ya O todavía veremos, no. ya veremos ahora con qué seguimos. Ah, sí, muy bien, sé que Mientras vamos a tanto, seguir con El Prófugo, película argentina en la que actúa Erika Rivas. Vamos a seguir con Resurrección, otra película argentina en la que no actúa Erika Rivas. Vamos a seguir con El Jugador de Fyodor Dostoyevsky. Es un libro que vamos a analizar pronto. no está Y Erika Rivas, no está Erika Rivas, que yo sepa. No lo terminé, así que no podría asegurarlo. ponele más Y ganas. en la semana que viene tenemos el CD Atrape Moi de Agathe Cypress. Exacto, así que con eso nos despedimos. Goodbye. Goodbye. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.